Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hey Hablemos de. Como siempre, me encanta que estén de nuevo con nosotros. Eso significa que cada episodio les ha gustado, que han aprendido algo nuevo y que comparten con nosotros lo que aquí hemos platicado. Mi nombre es Berno Rodríguez y el episodio de hoy es muy especial, muy bonito. Tenemos una invitada también muy interesante, muy especial también, que nos va a contar su historia. Y hoy hablaremos de inclusión, a grandes rasgos de inclusión. En teoría la inclusión suena preciosa, suena increíble. La utopía de que esto significa de que seamos todos uno mismo, de que el mundo esté integrado para todos, que todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos pues todo deseos de pertenecer, ¿no? Pero la realidad en México y en el mundo es que esto va pues paso a pasito, va despacio y no muchas veces sucede como debería de suceder. Hoy nos acompaña Leslie Thompson. Ella es la fundadora de Masia. Es una organización que se dedica a ofrecer acompañamiento psicológico a personas que pierden la vista y su historia de vida es muy bonita. Supongo que difícil también para ella, pero al final logró sacarle pues magia a todo lo que ha sucedido. ¿Cómo estás, Leslie? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, también. Contento de que estés aquí con nosotros. Gracias. Y quiero que nos platiques, que te presentes, obviamente, y que nos platiques, pues ahora sí que tu historia, desde dónde naces, vienes, qué ha pasado y cómo llegas hasta hoy, hasta este momento en este podcast tú y yo platicando. Ok, sí, claro que sí. Pues mira, te cuento un poco de mi historia. Mi mamá perdió la vista cuando ella tenía 33 años, yo tenía 5. Ella tenía el combo diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y pierde la vista por retinopatía diabética. Y ella, digo, más allá de la cuestión física, que obviamente pues tenía varios problemas a nivel físico, lo que más le afectaba a ella era la parte de la pérdida visual, la parte emocional de la pérdida visual. En ese momento, estamos hablando del 98, no había todavía recursos de rehabilitación para personas que perdían la vista. Los recursos eran muy limitados y la salud mental, bueno, ni se diga, no había realmente mucho acceso a esto. A través de una amiga, mi mamá, conseguimos unas plantillas para aprender braille, aprendimos braille, pero no había recursos tampoco, no había libros, o no teníamos acceso a libros en ese momento. Entonces, bueno, eran como intentos, pero que no llegaban a mucho, ¿no? Y ella realmente lo que fue muy difícil para ella fue la parte emocional. Había días que se sentía muy triste, había días que estaba muy enojada, que se sentía muy mal. Y yo siendo una niña, ¿no? De entre 5 y 14 años, no sabía qué hacer con eso, ¿no? Y me pesaba mucho verla triste o verla enojada o todo el impacto emocional que esto tuvo para ella. A los 14 años, cuando yo tenía 14 años, ella 41 ya fallece, igual a consecuencias de la insuficiencia renal. Y yo me fijo como en mi mente esta meta de esto no puede ser así, ¿no? Hay más personas pasando por esto y yo quisiera, ¿no? Que no se pasara por este proceso emocional, ¿no? Tal vez el proceso físico, pues no hay mucho que pueda hacer con eso, pero sí quiero hacer algo para impactar de forma emocional, ¿no? Entonces, lo que hice fue, empecé a estudiar psicología. Y yo quería entender cuál era el proceso de duelo de alguien que perdía la vista. Entonces me meto a investigar y veo que ya hay 6 modelos que explican ese proceso. Y de esos 6 modelos hay uno que particularmente me llama la atención porque habla de que para una persona adaptarse a la pérdida visual tiene que haber un cambio en la identidad. Se tiene que renunciar a la identidad como una persona que puede ver y reconstruir una nueva identidad como alguien que no puede ver. Y me resuena con lo que pasaba con mi mamá, porque mi mamá nunca aceptó el no ver. Siempre estuvo esperanzada en poder volver a ver, pese a todo diagnóstico médico que le decía que eso no iba a suceder. Ella seguía con la esperanza de poder ver. Entonces, yo empiezo a estudiar ese modelo que es de una persona que está en Reino Unido, es un modelo inglés. Esta persona se llama Mary Thurston y ella desarrolla este modelo de duelo de 5 etapas y luego con ese modelo hace un protocolo de intervención que es el que se utiliza en todo Reino Unido para personas que pierden la vista. Entonces, con ese modelo yo voy a un centro de rehabilitación aquí a hacer mi tesis, entrevisto a pacientes que ya habían perdido la vista y es muy interesante porque lo que me dice el centro de rehabilitación es, no, ya están adaptados, ya están tomando cursos de braille, de orientación y movilidad y demás, ya están adaptados, no vas a encontrar nada. Los entrevisto como quiera y veo que hay síntomas de depresión, de ansiedad, abuso de sustancias, ideación suicida. Entonces le digo al centro, hey, esto Nadie es estaba importante. viendo sus emociones. Exacto. Digo, es importante incluir atención psicológica para los pacientes. Me dicen, no es importante, no necesitamos más información. Bueno, entonces me fui, hice una tesis de maestría y en la tesis de maestría profundizo en ese modelo y en ese conocimiento.
Y hago una tesis de cuál es el proceso de duelo para una persona que pierde la vista en tanto una pérdida y reconstrucción de la identidad. Y regreso al centro y les digo, oigan, aquí está la información que me pidieron, ¿no? Hay que incluir atención emocional, es importante dar acceso a atención emocional. Y me dicen, no, no es importante. Y yo, híjole, ¿qué está pasando? Ajá. Entonces ya con 7 años de haber estudiado esto y 2 tesis dije, ¿por qué el centro me está diciendo que no? Entonces lo que hice fue, empecé un doctorado, que ya estoy por acabar el próximo año, un doctorado precisamente en Inglaterra, siguiendo a esta persona. Okay. Me voy a hacer un doctorado en estudios psicosociales para entender por qué el centro me está diciendo eso, entender cuál es la perspectiva que se tiene en los centros de rehabilitación a la pérdida visual aquí en Nuevo León, la perspectiva que se tiene de la ceguera y de la psicoterapia para ver cuáles son las necesidades y los obstáculos de implementar atención emocional en este proceso. Entonces, estando allá, contacto con, se llama el Royal National Institute for the Blind, que es está en todo Reino Unido, el que maneja toda la atención para personas con pérdida visual allá. Les digo, como estoy queriendo hacer algo en México, ayúdenme, déjenme aprender de ustedes. Entonces, aprendo cómo funciona el modelo de allá. Me formo como terapeuta para personas que pierden la vista, precisamente con la persona que hizo este modelo. Okay. Después hablo con ella y le digo, oye, estoy tratando de hacer lo que tú hiciste en Reino Unido, lo estoy tratando de hacer en México. Ella me dice como, genial, trabajamos juntas. Entonces ella empieza a ser como consultora en principalmente mi tesis de posgrado y de ver cómo traer este conocimiento a México. Entonces finalmente ya logramos diseñar un protocolo. Y en el Inter, bueno, en los centros de rehabilitación, yo empecé a hacer entrevistas con el doctorado y como que les empezó a mover ahí cosas. Entonces, bueno, ya hay psicólogos trabajando en los centros de rehabilitación. Estamos ahorita precisamente en el punto de que estamos impartiendo ese protocolo y formando a las personas para que sepan cómo trabajar específicamente con personas que pierden la vista, ¿no? Es el modelo basado en el modelo inglés, pero adaptado a la población mexicana porque son culturas distintas. O sea, prácticamente desde que tú tenías 5 años te has dedicado a estudiar y vivirlo en carne propia todo este tema. ¿Qué haces cuando llegas a estas fundaciones o asociaciones y les dices, oye, es que hay algo más que no estamos viendo, que no están trabajando y te dicen que no? O sea, ¿qué se enciende en alguien como tú que lo viviste en carne propia? Pues, ¿Y qué haces ahí? ¿Cómo le respondes? Pues al principio la verdad es que me dolía mucho, ¿no? Era como, o sea, no sé cómo transmitir el mensaje de esto es importante, más allá de decirlo, ¿no? Que es importante. Entonces, lo que hacía era tratar de traer información. Pero llegó un punto en donde, bueno, finalmente, después de 25 años, ¿no? Y yo creo que también la pandemia, tristemente, fue un efecto que empujó mucho la salud mental. Sí. Entonces creo que ya se evidencia más la importancia de la salud mental y creo que lo que sucedió fue que cambiaron las cosas. O sea, finalmente al hacer la tesis que me empiezan a conocer y a ver y cómo te formaste y demás, ahí es cuando los centros me empiezan a buscar como, ok, esto es importante. Tiene ¿no? información que no habíamos tomado en cuenta. Exactamente. Y ya trabajando con la parte de los centros, ya trabajando con los centros en formar a los psicólogos, para que puedan dar como atención especializada, ahí empezamos a ver otras cosas. Por ejemplo, lo que hablabas ahorita de la inclusión, ¿no? Porque son como pasos, ¿no? En Masia, ¿no? Que bueno, en el proceso de formarme como terapeuta y bueno, cómo lo implemento acá, dije, necesito una plataforma, ¿no? Entonces lo que hicimos fue formar Masia, que Masia es una plataforma precisamente de formación profesional y que hace proyectos de inclusión. Okay. Y Masia... y obviamente el protocolo se llama igual, ¿no? Es el protocolo Masia, el protocolo específico para personas que pierden la vista, de atención psicológica. Traemos un proyecto ahorita grande que se llama Visión 360, precisamente que lo que hacemos es trazar qué es lo que pasa con las personas con discapacidad visual en Nuevo León y hacer iniciativas para hacer un cambio en esa situación. Entonces, por ejemplo, desde cómo hacer que la salud visual sea reconocida dentro de la salud básica, ¿no? Porque muchas personas tristemente pierden la vista porque no tienen acceso a salud o porque no saben, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante y a mí la verdad es que me genera mucho enojo incluso el punto de que en México la primera causa de ceguera es cataratas, ¿no? En 44%. Y el cataratas es una condición que es totalmente reversible. Se quita. Bueno, se controla. Es reversible con una cirugía que no es
extremadamente cara, ¿no? Pero sin embargo, pues es difícil acceder a esos servicios, obviamente en ciertas zonas y con ciertos recursos y demás. Entonces, pues no es posible que el 44% de las personas con ceguera sea por una situación que pueda reversible. Que pudieron haber salvado su vista si hubieran tenido el acceso o la información o el conocimiento a estos tratamientos. No tendrían que ahorita tener una condición de ceguera. Y la segunda causa es retinopatía diabética, ¿no? Que si bien la retinopatía diabética, una vez que existe la diabetes, pues puede ser hasta cierto punto prevenible, pues la diabetes sí es una condición que se puede prevenir en gran medida, ¿no? Entonces, toda la cuestión de crear información, crear awareness, ¿no? en las personas, dar acceso a salud visual, no esperarte es que como que veo mal, como que veo raro, sino que haya una revisión periódica, ¿no? de la vista. Entonces, desde toda la parte de la prevención, después cómo hacer que de una persona que ya tiene un diagnóstico de pérdida visual pueda llegar a un centro de rehabilitación. Claro. Porque luego pasa que hay personas que no saben que existen los servicios de rehabilitación. Entonces pasan años y una persona... Que se atienda. Sí, en que lleguen a aprender braille o a orientación y movilidad o a cualquier cosa. Entonces también cómo hacer ese vínculo entre los servicios médicos y los servicios de rehabilitación. Y después, bueno, que en los servicios de rehabilitación se incluya la atención emocional, que acompañe también el proceso, pues digamos, de rehabilitación física, ¿no? De uso del bastón, de braille, de reconocimiento de objetos. Y después entramos a toda la parte de inclusión, que nos hemos dado cuenta también trabajando en conjunto con los centros de rehabilitación de aquí, nos hemos dado cuenta de que si bien hay programas de inclusión laboral y cada vez más empresas se suman a iniciativas de inclusión, lo cual es bastante positivo, particularmente para personas con pérdida visual se asume que solamente se podrían hacer como trabajos manuales, ¿no? Pero eso tiene que ver con que el acceso a la educación es limitado. Entonces, si alguien no tiene acceso a la educación y a educación formal desde nivel básico hasta nivel preparatoria carrera, pues entonces, ¿cómo va a acceder a un trabajo formal? Claro, porque al final una persona que pierde la vista sigue siendo capaz, inteligente, puede usar, puede leer, puede escuchar, no pierde ningún otro sentido ni inteligencia de ningún tipo, ¿no? Sí. Tristemente, en México... no hemos llegado todavía al punto, ya se está hablando de eso, pero no hemos llegado al punto de poder concretar una cultura del modelo social de la discapacidad, ¿no? Estamos todavía muy enfocados en el modelo de la caridad, como pobrecito, y déjamelo de limosna, y hay cosita, y mejor no va a poder hacer nada, y es un inútil. Y adoptamos mucho esa cultura. Que los tratamos... y me incluyo porque a lo mejor yo lo he hecho sin querer, ¿no? Como inútiles, como si no pueden, como si nosotros no son, ¿no? Hay una cultura muy fuerte de caridad. Exactamente. Y la meta sería poder transformar esa cultura a una cultura del modelo social de la discapacidad, que lo que marca ese modelo es que si bien reconocen un impedimento físico, el que sea, la discapacidad la crean las barreras discapacitantes de la sociedad. O sea, por ejemplo, no es que una persona en silla de ruedas no pueda ir al súper, es que el súper no tiene rampas. Justo. No es que una persona con discapacidad visual no pueda moverse por la calle, es que ni siquiera hay banquetas para que pueda caminar. O el camión no se para, o sonidos en los semáforos. Entonces, ¿cómo hacer que la cultura cambie y se modifiquen esas barreras para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan acceder a nuestra sociedad? ¿Y cómo ves a México comparado con otros países en este tema? O sea, ¿vamos muy atrás? Yo diría una estimación alrededor de unos 20 años atrás. Ok. O sea, tú que estudiaste en Inglaterra y conoces allá los métodos con los que trabajan allá, los avances que tienen allá, tú sí ves que de plano México, pues nos estamos quedando atrás. Sí, yo veo que hay iniciativas, que hay conversaciones y que eso es muy positivo, pero nos falta poder como concretarlo, ¿no? Como que hay esfuerzos aquí y allá, pero falta como... ¿Y qué faltaría? ¿Como apoyo de organizaciones más grandes, de empresas de iniciativa privada o del gobierno? Tal vez un conjunto de ambas. Ok. O sea, tal vez, digo así... Porque veo que la intención, personas como tú que están trabajando en pro de esto, existen muchas. Sí. O sea... Tal vez vincular esfuerzos incluso, ¿no? Sí. O sea, en vez de estar trabajando cada quien por separado y haciendo como granitos de arena, pues tratemos de juntar esfuerzos, de hacer un plan de cómo hacerlo, entre todos colaborar. Oye, y volviendo un poquito con tu propia historia. Sí. Tú tenías 5 años, sí. Tu mamá pierde la vista y tú me dices que tu mamá nunca logró superarlo, nunca logró entender
su situación, ¿no? O cómo aceptarla. ¿Qué veías en ella que ahora puedes aplicar tú pues, en tus pacientes o en tu fundación? ¿Qué veías en ella que decías, es que quisiera ayudarla y no podía? O sea, ¿qué actitud tomaba ella ante esta situación? Pues ella, como muchas de las personas que pierden la vista, ella había días que se sentía inútil, ¿no? Okay. Precisamente sentía que no podía hacer nada, sentía que ya la vida se había acabado para ella, ¿no? ¿Y lo externaba? O sea, sí. ella lo decía constantemente. Sí, ¿Tú te acuerdas de eso a esa edad? Sí, me acuerdo. A ella realmente le costaba mucho y para mí era bien difícil, como, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo trato de transmitirte el mensaje que tu vida no se ha acabado? ¿No? ¿Tú eras hija única? Sí. Ok. Soy hija única, me tocó a mí todo el paquete, sí. ¿Y tu papá estaba en el...? Salió del cuadro en el momento en el que mi mamá se enfermó. Ok. Sí, dijo, es demasiado para mí. Fueron 2 duelos para ella al mismo tiempo, perder a su esposo y perder la vista. Ajá. Y tener una niña de 5 años. Y una niña de 5 años que no podía al final ella cuidar como exactamente, debía de, ¿no? Sí. Vivíamos ella y yo solas, en casa de mis abuelos que habían fallecido y afortunadamente pues pudimos quedarnos a vivir ahí. Pero pues finalmente ella no trabajaba, no había obviamente inclusión laboral en ese momento. Claro. Yo no trabajaba, tenía 5 años. Entonces vivíamos de lo que sus hermanos nos quisieran dar o amigas o modelo de la caridad de nuevo, ¿no? A ver quién nos podía dar un poco. ¿Y te tocaba a ti atender a tu mamá? Sí. Hazte cuenta que un día normal para mí yo me levantaba, ella en ese momento tenía diálisis peritoneal, que es un proceso como que se hace en casa, ¿no? Que cada 4 horas hay que como filtrar lo que los riñones no pueden producir a través de la orina, ¿no? Entonces yo me levantaba en la mañana, le hacía la diálisis, le daba desayunar, le ayudaba a bañarse. 7 años hacías esto. Me arreglaba y todo, caminaba a casa de una vecina que era la directora de la primaria a la que yo estaba yendo. Caminaba a casa de la vecina, iba a estudiar, regresaba con ella, caminaba a la casa, darle de comer, hacer la tarea, la diálisis, estar con ella en la tarde, en la noche igual darle de cenar, la diálisis otra vez, ¿no? También las inyecciones de insulina, toda esa cuestión. Sí, ya un poquito más grande empezaba como por ejemplo, me la llevaba al cine a veces, como vamos a pasear, me la llevaba al parque. Entonces, por ejemplo, en el cine nos sentábamos mero adelante, en la fila de mero adelante, y yo le iba describiendo lo que pasaba. Le contabas toda la película. Le contaba la película, ¿no? Y mire, trae un vestido rojo, o trae, mira, el traje es así, o el piso, el techo. Es un acto de amor muy, muy grande, ¿no? Bueno, todo lo que hiciste por ella, lo que estás haciendo actualmente es un acto de amor muy grande, pero realmente estar presente con tu persona, narrarle un partido, he visto videos que le están narrando el partido, ver el cine, la película. Sí. ¿Qué sientes tú en ese momento o sea, cómo lo explicas, ese sentimiento de aquí estoy contigo? Pues para mí era como darle un poquito de esperanza, un poquito de pues bienestar, ¿no? Estamos haciendo algo, ¿no? Tu vida no se ha acabado, aquí estoy, ¿no? Yo de niña como que me asumí la tarea de cuidarla. Claro. Entonces yo la cuidaba, ese era mi rol. Y yo trataba de hacerla sentir, si no bien, tal vez menos mal. Entonces, por ejemplo, la alteraba mucho cuando ella buscaba algo y no encontraba las cosas. Entonces yo me encargaba de acomodar todo en cierto orden específico para que ella no batallara en encontrarlo, ¿no? O ella le preocupaba mucho, como mamá que era, le preocupaba mucho mi educación. Entonces yo me esforzaba un chorro en la escuela para que ella no... estuviera tranquila en ese sentido. Estuviera tranquila, ¿no? Entonces procuraba mucho cuidarla particularmente emocionalmente. Como yo veía que eso le afectaba mucho, yo no quería como darle más carga o lo que podía controlar lo controlaba, ¿no? En las cuestiones de, por ejemplo, cuando no teníamos dinero, pues trataba de no estresarla con eso, como de, híjole, ¿cómo le voy a hacer? O racionaba la comida para que ella pudiera comer más días. Como una niña de 8, 9 años, 10 años entiende todo eso. O sea, por ejemplo, dices, ella no tomaba ayuda psicológica o emocional, no había acceso tampoco, pero era adulto, ¿no? Tenía un poco más de conocimientos de sus emociones, tal vez. Pero una niña de 8 años, ¿cómo llegas tú a ser tan, pues no sé, tan consciente? No sé. Yo lo que veía en ella es que la rebasaba la situación. O sea, que emocionalmente le costaba muchísimo, muchísimo. Entonces, yo lo que trataba era de estar ahí para ella, ¿no? Por ejemplo, recuerdo
la última ida al hospital nos tocó tener que irnos en ambulancia porque ya se sentía ella muy mal. Entonces nos tocó irnos en ambulancia. Yo iba con ella en la ambulancia y ella estaba muy nerviosa de tener que ir al hospital. No le gustaba ir al hospital. Estaba muy nerviosa, no se sentía bien y demás. Entonces se me acerca el paramédico y me dice, tenemos que prender la sirena porque no va a llegar, ¿no? Tenemos que ir al hospital ya. Entonces yo le pido un momento al paramédico y le digo, déjame hablar con ella tantito porque yo sabía que le iba a alterar ese ruido. Entonces me acerco y le digo, mamá, estamos en una ambulancia, qué padre, ¿no? Porque nunca habíamos estado en una ambulancia antes. Y me dice que sí, súper padre. Y yo, qué padre experiencia, ¿no? Se le empecé a plantear como súper padre esta experiencia, ¿no? Y dice que sí. Y yo, oye, ¿qué te parece si le digo al paramédico que prenda la sirena y así tenemos toda la experiencia? Y así que sí, qué padre, dile. Entonces ya nada más le avisé al paramédico y pues ya prendieron la sirena, ¿no? Obviamente yo en ese momento estaba aterrada. Claro, porque a mí lo que me estaban diciendo es tu mamá se está muriendo y tenemos que ir al hospital ya porque se nos va a morir en el camino. Y yo tenía que hacer que eso no fuera como algo que a ella la asustara. Entonces era hacer eso todo el tiempo, como estarle cambiando la versión de las cosas para tratar de tranquilizarla, tratar de que no se alterara más, de que no fuera más difícil la situación para ella de lo que ella estaba haciendo. ¿Sí estás de acuerdo que esta misión de vida que te tocó es muy grande, ¿no? O sea, te tocó vivirlo, te tocó pues, de alguna manera sufrirlo, pero ahora lo que estás haciendo con Macia, que en realidad se pronuncia Maquia, que Maquia viene de Marta, que Marta es tu mamá, ¿no? Sí, Marta es la O sea, lo que ella te dejó es un legado de ayudar a muchísimas más personas que pues ahora tienes, no una responsabilidad, pero es un camino muy, pues bonito. Sí, realmente lo que quisiera hacer, lo que estoy tratando de hacer es dar una alternativa. O sea, que una persona que pierda la vista en México no sea ya una sentencia, sino que hay recursos de rehabilitación, hay espacios en los que se pueden trabajar lo que estás sintiendo, que no tienes que estar en tu casa encerrado sintiéndote inútil. Claro. Y naturalmente, te digo, me lleva a la parte de, bueno, una vez que una persona se adapta, tanto emocionalmente como que si el braille, que si bastón, que si usar una computadora, pues entonces ¿a dónde? Y eso me ha llevado a voltear a la sociedad. Como, estamos empujando ya porque existen estos espacios de apoyo emocional para los pacientes, para las familias también, grupos de apoyo, ya hay recursos. ¿Y ahora hacia dónde? Y ahí es cuando vamos al tema de inclusión. ¿Y qué están haciendo ahorita pasos, ¿no? en Macia? ¿Qué proyectos tienen actualmente, próximamente? Sí. ¿Cómo se puede sumar la gente también a ayudar y aportar un poquito? Ahorita en tema de inclusión estamos empezando por 2 áreas. Obviamente hay más áreas, pero ahorita estamos empezando por un par de áreas. Una es inclusión educativa. Estamos preparando unos programas de inclusión educativa para todos los niveles, tanto para alumnos como para profesores. Para alumnos, para crear sensibilidad, para decir, a ver, un compañerito tuyo que tenga una discapacidad visual no es raro, no es distinto, no, o sea, es un compañerito, ¿no? Y también para los profesores, para crear aulas inclusivas en los diferentes niveles para personas con discapacidad visual. Nos estamos enfocando en discapacidad visual. Y también traemos un proyecto de inclusión deportiva. Bueno, a mí me gusta mucho escalar. Entonces me empecé a fijar que en los gimnasios de escalada no iban personas con discapacidad. Y pues yo traía todo este tema de discapacidad visual, me meto a ver qué está pasando en otros países al respecto y veo que, bueno, de entrada existen regulaciones oficiales para el deporte de la escalada, que ya es un deporte olímpico, tanto en escalada como en paraescalada, y había la categoría de discapacidad visual. Entonces veo que hay precisamente un proyecto que se hace en Inglaterra con Legos, que una persona con ceguera lo que implementó fue hacer las rutas en Lego, en chiquito, para que las personas lo pudieran sentir con sus manos antes de subirla. Y luego hay toda una serie de regulaciones de la persona que da la cuerda, que es el belayer, que va diciendo las instrucciones. Entonces, todo tiene que ser narrado y explicado. Entonces les va diciendo, claro, tienes tal tipo de agarre, en tal dirección, a tal altura. Entonces yo dije, lo empecé a implementar en el gimnasio al que yo voy, que es Sierra Elevation. Lo empezamos a implementar ahí y en ese momento pues estaba la plena pandemia, entonces no pudimos como llevar a personas con discapacidad visual, pero ahí estaba como medio ahí como el proyecto, ¿no? Arrancando. Y luego dije,
vamos a ser inclusivos, ¿no? Ya existen las regulaciones en otros lados, ya existen cosas en otros lados, vamos a traerlo a México. Y lo que hicimos fue empezar un proyecto que se llama Sandy Tour, que es de escalada inclusiva. Okay. Que es para todas las personas con discapacidad, y en lo que nos enfocamos es en volver a los gimnasios principalmente en espacios inclusivos. Okay. Desde la capacitación al staff del modelo social de la discapacidad, de cómo tratar a una persona con discapacidad. Igual no es pobrecito, no es, ay, no va a poder, sino... Sí, no es con lástima, no es con... Sí. Ajá, exacto. Los recursos que necesitaría el gimnasio, tanto a nivel de infraestructura, que si rampas, que si baños, que si cómo hacer el equipo que se necesita. Y bueno, el trabajar el cómo, ¿no? Okay. Cómo una persona con discapacidad visual escalaría. Hacemos ejercicios con la comunidad de escala con los ojos vendados o escala sin usar un brazo, sin usar una pierna, también para crear awareness, ¿no? Como, okay. Sensibilización en el tema. Y volvemos por los espacios inclusivos, ¿no? De hecho, justo vamos a tener un evento. Okay. En todo esto, ¿no? El primer evento que tuvimos fue llevar a niños de Destellos de Luz, del Centro de Rehabilitación de Destellos de Luz, llevarlos a escalar por primera vez. Okay. Los llevamos hace a lo mejor un mes a escalar. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Estaban fascinados, ¿sí? Fascinados, ¿no? Había niños que se subían y se bajaban y otra, y otra, y otra. ¿Nunca habían hecho algo así? Nunca lo habían hecho. Entonces, les encantó. Y hay un escalador, un paraescalador escocés, que ha estado siguiendo el proyecto, que parte de la sensibilización que hicimos en Sierra fue ver un documental que él hizo de su trayectoria como escalador con ceguera. Lo vimos en Sierra ese documental. Entonces yo le escribo como, oye, se llama Jesse Dufton. Oye, Jesse, estamos viendo tu documental, eres una inspiración para este proyecto. Y él me contesta, ¿no? Lo cual yo no esperaba. Me contesta como, oye, qué padre, qué emoción, diviértanse. Y me menciona como que padre México, hay muchos lugares de escalada, particularmente uno que tenemos muy cerquita aquí, que es Potrero Chico. Entonces, después de eso, llevamos a los niños y todo, y sale la idea de, bueno, ¿y por qué no traemos a Jesse? ¿No? Como sí. Ven y vamos a ver al referente de otros lugares, vamos a crear conciencia, vamos a conocer, ¿no? Entonces lo invitamos, va a venir y vamos a tener, Dijo que sí. Dijo que sí, viene, va a venir, vamos a tener un evento o una serie de eventos más bien, porque él lo que nos pidió fue, yo quiero llevar a los niños a escalar la montaña. Okay. Porque él escala en montaña, no escala. Es la primera vez que van a salir al exterior, sí, pues a la montaña. A la montaña a escalar. Qué emoción. Ajá. Entonces vamos a tener como una serie de eventos cuando él esté aquí. Vamos a llevar a los niños a la montaña con él para que él sea también una inspiración de si se puede, ¿no? Solo hay que ver el cómo. Vamos a tener también un evento en el gimnasio en Sierra Elevation, en donde él nos va a hablar de su experiencia, en donde vamos a tener actividades también para la comunidad. Viene con su esposa, que es la que le da las instrucciones, y ella también nos va a dar un curso de cómo dar esas instrucciones. Entonces, sí, la meta es crear pues visibilidad, del decir, a ver, en México nos falta esto, porque en México sí hay deportes adaptados, pero la escalada no es uno de ellos. Sí. Entonces, pero está sucediendo, lo estás haciendo. ¿Cómo puede sumarse la gente? ¿Tienes redes sociales, teléfonos, como contacto? Tenemos redes sociales. En Instagram nos encuentra como macia.otra.mirada, porque el eslogan es construyendo otra mirada. El proyecto de escalada inclusiva tiene también su propia identidad, se llama Sandy Tour, nos encuentra como Sandy Tour by Macia, también en Instagram. Muy bien. Leslie, yo inicié este podcast diciendo que en teoría la inclusión era muy bonita, pero en la práctica era complicado. Y tú estás demostrando precisamente todo lo contrario. Que a pesar de lo que te sucedió, la historia que tienes, la guerrera que eres de vida, el ejemplo que arrastras, no te quedaste de brazos cruzados, no te convertiste en víctima de las circunstancias y al contrario, tomaste todo eso para crear algo que está cambiando las vidas de muchas personas, estoy seguro cada vez más. Y para ti no es teoría, para ti es práctica. Lo llevaste a la realidad, lo estás haciendo. O sea, eso para mí, yo estoy impactado con tu historia, conocerte, con la entrevista, con esto. Y estoy seguro que la gente que nos va a escuchar y nos va a ver también, ¿no? Que alguien impacte de esta manera tan positiva, tan real, tan cercana, cambia vidas, ¿no? Y lo estás haciendo. Muchas felicidades. Gracias. Y pues qué bonito. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Espero que no sea la última vez que vengas. Espero que crezca cada vez más Macia. Y bueno, pues felicidades por por este camino. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hey Hablemos de.
Ella es Leslie, yo soy Berno y nos vemos en el próximo episodio.